Muy buenas y un saludo a todos ustedes, esperando que en medio de esta situación, de esta pandemia, ¿verdad? Tengamos esperanza y sobre todo estemos obedeciendo los lineamientos, ¿verdad? De los diferentes gobiernos para que podamos disminuir, ¿verdad? Y que el pico de contaminación, ¿verdad? De infección llegue cuanto antes y que empiecen a bajar los casos para que volvamos a la normalidad. Su amigo Dilio Flores, ¿verdad? A través de este canal, voy con una serie, este es el primero de una serie de videos relacionados con la asignatura de álgebra lineal del texto de la Universidad Metropolitana de Honduras, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con, ¿verdad? Lógicamente, desde lo suave a lo más riguroso, pero vamos a aprender, ¿verdad? Con facilidad si seguimos, ¿verdad? Los lineamientos, los consejos y sobre todo practicar, practicar y practicar. ¿Verdad? La primera parte de los ejercicios 1.1 dice determina el tamaño de cada matriz, ¿verdad? Entonces sabemos que el tamaño de una matriz está dada por el planteamiento de cuántas filas tiene y cuántas columnas. Entonces si nos fijamos en esta, tiene dos filas y también tiene dos columnas. Entonces su tamaño es de 2 por 2 o su dimensión o su orden, también así se le llama, ¿verdad? Orden, dimensión o tamaño es la misma. En este inciso B, ¿verdad? Nos dan, si nos fijamos, tiene dos filas y tiene 3 columnas, entonces por lo tanto su tamaño es de 2 por 3. El primero indica las filas y el segundo indica las columnas. En este tercero, que es muy particular, podemos ver que tiene 3 filas y solo una columna, entonces su tamaño es de 3 por 1, ¿verdad? Esta es la matriz columna que se le llama porque solo tiene una columna. En el inciso D podemos ver que ¿verdad? Tiene 3 filas y también tiene 3 columnas, ¿verdad? Este es el caso de las matrices cuadradas, ¿verdad? Porque tiene el mismo número de filas que de columnas. Entonces, por lo tanto, su tamaño, dimensión u orden es de 3 por 3. 3 por 3. Vamos con el inciso E. En el inciso E podemos ver que tiene 2 filas y tiene 3 columnas, por lo tanto su tamaño es de 2 por 3. El F tiene 2 filas y tiene 2 columnas, por lo tanto su tamaño es de 2 por 2. El G tiene una fila y tiene 1, 2, 3 columnas, entonces su tamaño es de 1 por 3, ¿verdad? Y por último tenemos, ¿verdad? La matriz H, que tiene una fila y una columna, ¿verdad? Una fila y una columna, ¿verdad? Entonces esta también es una matriz cuadrada porque es de 1 por 1, ¿verdad? No puede existir solo fila, tiene que existir fila y columna. Entonces en este caso es una fila y una columna, ¿verdad? Entonces ahí está ese ejercicio, ¿verdad? Que nos preguntaba sobre, ¿verdad? Sobre cómo la dimensión de esas distintas matrices, ¿verdad? Acá en la otra nos pregunta que para esos ejercicios anteriores dice que encontremos el valor de los siguientes elementos. Sí se puede, ¿verdad? Y esos elementos son los que están ubicados en la A11, A22, A13 y A23, ¿verdad? El primer numerito, por así decirle, significa en qué fila está y el segundo en qué columna está. Por lo tanto, este quiere decir, ¿verdad? Me está diciendo que está primera fila y primera columna. Primera fila y primera columna. Entonces, para la matriz A, ¿verdad? Para la matriz A, el 1 está en la primera fila y en la primera columna, ¿verdad? El 2 ya estaría en la segunda fila, aunque sí en la primera columna. Y la pregunta es, primera fila y primera columna, ¿verdad? Entonces, es el 1. La segunda fila, ¿cuál es? Esta es la segunda fila. ¿Y cuál es la segunda columna? Es esta, ¿verdad? Entonces, como que si tiráramos una raya aquí y otra acá, ¿verdad? Segunda fila, segunda columna. Caería en el 3 el cruce de la raya, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Verdad? Por decirlo así, me dicen, esta es la segunda fila. ¿Verdad? Permítanme darle formato a este para que se mire más gruesecito.
¿verdad? Es como que me digan, esa es la segunda fila, ¿verdad? Esa es la segunda fila. ¿Y cuál es la segunda columna? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la segunda columna? Permítanme. Entonces, la segunda columna es esa. Entonces, ¿a dónde se cruzan estos segmentos? ¿Dónde se cruzan? En el 3. Entonces, ese elemento es el 3. Segunda fila, segunda columna, ¿verdad? Luego nos piden primera fila y tercera columna. Primera fila y tercera columna. Aquí no existe esa tercera fila, entonces por lo tanto, ¿verdad? Aquí escribe este signo de interrogación que quiere decir que no existe, o bien este término matemático, ¿verdad? Que quiere decir no existe. Porque también, ¿verdad? La segunda fila y tercera columna, que sería este, no existe, ¿verdad? Como este solo tiene dos columnas, entonces no existe la tercera columna, entonces no existe. Estos ambos, ¿verdad? No existen. Y para la segunda matriz, para la matriz B, ¿verdad? Primera fila, primera columna. Permítanme a ver si logro hacer un experimento aquí. A ver si me sigue sirviendo esta figura. ¿Verdad? Entonces nos dicen, ¿verdad? Primera fila, primera columna. ¿Verdad? Entonces en este caso, miren, en este caso, esta es la primera fila. No, tengo que ir haciendo por cada uno o tal vez darle vuelta. Por hacerlo así, aunque espero que con aquel ya hayan entendido los que tienen dudas, ¿verdad? Algo así es, ¿ve? Primera fila y primera columna. ¿Dónde ¿verdad? ¿Dónde se cruzan ¿verdad? Las flechas, los segmentos en el número 2, ¿verdad? Y así sucesivamente. Segunda fila, segunda columna, miren. Aquí tendría que estarle dando vuelta, porque me dicen segunda fila, segunda columna. ¿Verdad? Esta la pongo en la segunda fila y esta en la segunda columna. ¿Dónde se encuentra la recta? En el 2, ¿verdad? Entonces, ese elemento corresponde, ¿verdad? Al 2. De ahí sigue 1, 3. Primera fila, tercera columna. Debe estar en la primera fila y en la tercera columna. Y ese es el 1. ¿Verdad? Este otro dije, debe estar en la segunda fila y en la tercera columna. Miren, algo así, ¿ve? Segunda fila y tercera columna, ¿dónde se cruzan? En el 3, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vamos con ¿verdad? Con la matriz C. Primera fila y primera columna es el 3. Primera fila y solo hay una columna es el 3. Segunda fila, ¿qué es esta? Y segunda columna no existe porque solo hay una columna, ¿verdad? Luego, primera fila sería esta. Y tercera columna tampoco existe porque no hay 3 columnas, solo hay una. Y esta también. Segunda fila sería aquí. Tercera columna, como no existe la tercera columna, entonces tampoco ese valor existe. Vamos con la matriz D, ¿verdad? Primera fila, primera columna. Primera fila, primera columna. El elemento que andamos buscando está en la primera fila y en la primera columna. Entonces este es el único que está en la primera fila y en la primera columna. Ahora 2, 2, segunda fila, segunda columna. Esta es la segunda fila y esta es la segunda columna. Entonces aquí, ¿verdad? Corresponde al 5. 1, 3, primera fila, tercera columna. Entonces sería el 3. Porque el 3 es el que está en la primera fila y en la tercera columna. El 6 estaría en la segunda fila y este otro 6 en la tercera. El 3 es el que está en la primera fila y en la tercera columna. Es el 3. Y luego segunda fila, tercera columna. Aquí está. Segunda fila, tercera columna. El 6 es el único que está en la segunda fila y en la tercera columna, ¿verdad? Este 6. Ahora vamos con la matriz E, ¿verdad? El 1, 1. El 1, 1 siempre es el primer elemento de la matriz, ¿verdad? Primera fila, primera columna. 2, 2, segunda fila, segunda columna. Sería el 0. ¿Verdad? De ahí, primera fila, tercera columna. Primera fila y tercera columna es el 5. De ahí, segunda fila y tercera columna es el 2. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Entonces,
Vamos con el F, con la matriz F. Primera fila y primera columna es el 2. Segunda fila y segunda columna es este 1. ¿Verdad? Está en la segunda fila y está en esta segunda columna el 1. Ahora el 1, 3. Primera fila, tercera columna no existe porque esta matriz solo tiene 2 columnas, no tiene 3. Y al igual este otro, dice que es la segunda fila, pero en la tercera columna y en esta matriz no existe la tercera columna. Nos queda, ¿verdad? La matriz G y la matriz H. Primera fila, primera columna, aquí está el 4. Está en la primera fila y en la primera columna. No olviden que aunque en la columna solo hay un elemento, existe la columna. Primera fila, primera columna, ¿verdad? Luego estaríamos hablando, segunda fila no existe, solo tenemos una fila, entonces no existe. Primera fila, ¿verdad? Ahora sigue, primera fila, tercera columna, aquí me equivoqué, es el 3. Primera fila, ¿verdad? Primera fila, tercera columna es el 3. Ahora, segunda fila, tercera columna, existe la tercera columna, pero no existe la segunda fila, ¿verdad? Estamos bien, ahora terminamos con la H, que es una matriz de 1, 1, este es el único elemento que hay. Solo hay un elemento, está en la primera fila y en la primera columna. Por lo tanto, ¿verdad? Las demás ubicaciones no existen en esta matriz. En esta matriz. Ahora nos hacen una tercera pregunta. Dice, ¿cuál de las matrices anteriores tienen el mismo orden y tamaño? ¿Verdad? ¿Cuál de las matrices anteriores tienen el mismo orden y tamaño? Es decir, tienen la misma dimensión, el mismo tamaño. Entonces nos vamos a la primera parte donde escribimos los órdenes. Entonces, voy a tratar de minimizar la pantalla, ¿verdad? Para ver si las logramos localizar más pequeñas todavía. A ver si las logramos localizar juntas, aunque ustedes miren pequeños, pero, ¿verdad? Aquí podemos ver, miren, vamos a revisar 2 por 2. 2 por 2, ¿cuántas hay de 2 por 2? Hay 2, ¿verdad? Hay 2 en la A y la F, ¿verdad? Solo la A y la F es de 2 por 2. Entonces, ¿verdad? Abajo está esa respuesta que la A y la F son de 2 por 2. Aquí está, ¿verdad? La A y la F son de 2 por 2 y la B y la E son de 2 por 3. De ahí no hay más que se repitan, ¿verdad? No hay más que se repitan. La B y la F son de 2 por la B y la E, ¿verdad? La B y la E son de 2 por 3. De ahí no se repiten, pueden ver 3 por 1, 3 por 3, ya no vuelven a ver aquí 3 por 1, hay una por 3, pero no 3 por 1. Entonces, son las únicas, ¿verdad?, que se repiten, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál de las matrices tienen el mismo orden y tamaño? ¿Verdad? Solo está el caso de A y F que tienen 2 por 2 y B y E que tiene 2 por 3. De ahí las demás tienen otras dimensiones que no se repiten. Ok. Luego, mejor aquí voy a parar este video para hacer otro ya por la parte de los ejercicios 1, 2, ¿verdad? Para que no salga tan largo, ¿verdad? Son sencillos estos ejercicios, pero es muy importante que desde que se comienza a estudiar, ¿verdad? Se vaya haciendo despacio, con concentración y calma, porque manejar esto es base para manejar lo demás, ¿verdad? Y no olviden, ¿verdad? No olviden que las matemáticas no son un dolor de cabeza. Simplemente hay que enfrentarlas de manera diferente. Usted está obteniendo a través de este medio explicación. A usted le queda la otra parte, practicar, practicar y practicar. Y les prometo, ¿verdad? Les prometo, les aseguro que van a aprobar la clase, ¿verdad? Es un placer estar con ustedes. Les habla su amigo Odilio Flores, ¿verdad? Con su permiso.